Les voy a leer mientras Yesenia prepara su presentación. Ella está trabajando con su laptop y cargando la presentación, que ella va a hablar sobre el Tratado de la Reintegración de los Seres. Este es un libro que está disponible a través de Difusión Rosacruz. El departamento de difusión lo tiene. Y aparte ella va a utilizar algunas referencias bibliográficas de otros escritos, especialmente de la revista espiritual, yo la recibo en francés también, no la entiendo, pero la recibo, que la publica Francia. Es muy bonita. Yesenia es panameña de nacimiento y se afilió a la Orden Rosacruz en el año 2008. 2 años más tarde, en el año 2010, se afilió a la Orden Martinista Tradicional. En la actualidad ella es profesora de expresiones artísticas. Es coautora de una serie que comprenden 6 libros de textos oficiales que utiliza el Ministerio de Educación en Panamá para la educación. Y estos libros están relacionados con expresiones artísticas y van desde un primero hasta un 6º grado. Son impresos en Panamá y se utilizan en el sistema escolar. También, aparte de esto, Yesenia es directora del programa de estudio de danzas egipcias Actor Journey, reconocido por el Consejo Internacional de Danza de la UNESCO. Por experiencia personal, sé que a Yesenia le encanta todo lo que tiene que ver con Egipto. No sé ahora en tiempos de pandemia, pero antes de la pandemia viajaba mucho a Egipto a aprender todo lo que tenía que ver con la cultura egipcia, sobre todo lo que estaba relacionado con las danzas egipcias. Y ella me escribió aquí algo bien interesante y me puso algo que me gustó mucho. Me dijo, como estudiante de Rosacruz y martinista, he tenido la preocupación de que la literatura mística sea más accesible a nuestros hermanos. Esto me llevó a observar que ciertos temas y por ende ciertos libros sean ininteligibles para algunos miembros, quizás debido a la poca experiencia, pocos años de estudio en la orden, o bien por falta de manejo de los conceptos místicos que le puedan ayudar a digerir este tipo de género en particular. Dice, conversando con algunos miembros, esto lo escribe ella, me pude percatar que en la Biblioteca Rosacruz Martinista el libro Tratado sobre la Reintegración de los Seres es uno de los menos atractivos, ya sea por su temática o su estilo de redacción, o así sea por la confusión en la interpretación de algunos conceptos martinistas. Por esta apreciación es que he considerado de que este libro amerita una conferencia introductoria que nos permita relacionarlo con él y con la orden martinista tradicional. Yo pienso que es interesante lo que ella propone, porque eso me pasó a mí también. Bueno, ya en el día de hoy, afortunadamente, tengo una mejor comprensión de todo lo que tiene que ver con el martinismo y con... Dice Yesenia que nos va a hablar un poco de la historia del tratado. Recuérdense que se llama Tratado sobre la Reintegración de los Seres. Y nos va a hablar un poco de su historia. O sea, nos va a hablar de su obra, de su autor, de su público. Y, por supuesto, nos tiene que hablar de Martínez de Pascuali, que es el autor, el legado de Martínez, y nos va a hablar un poquito de lo que es la OMT y la vía del corazón, que es el sistema martinista. Es el sendero espiritual martinista, utiliza la vía del corazón. Así que cuando Yesenia está lista, entramos. Buenas tardes, venerable gran maestro. Buenas tardes a todos y disculpen la tardanza. No te preocupes, ya te hice la introducción, ya te leí tu biografía, leí un poco de la motivación que pusiste, que me gustó muchísimo, y del tema de que vas a hablar, así que puedes ir directo a la presentación. Entonces, lo único que tienes que hacer para poner pantalla es compartir pantalla. Acá en inglés dice share content. Y ya, estamos listos. Sí, pero entonces ya tengo lista el PowerPoint. Ahora pienso no que... no se ve hasta que no pongas compartir. Sí, es que pienso que primero lo va a compartir, Alberto va a compartir un video. Ah, ok, perfecto. Sí. Okay. Primero lo pongo yo y ya luego cuando lo pero antes de que iniciemos con el video, ¿me permiten unas palabras? Sí, claro. Déjame cerrar mi video y mi audio para que lo puedas hacer solita. Ok. Suerte y que disfrutes de este momento.
Listo, gracias. Buenas tardes, hermanos y hermanas, fráteres y sorores de la Orden Rosa Cruz. Es para mí un gran honor poder prestar este servicio a través de esta conferencia. Ha sido diseñada sobre todo para miembros rosacruces que no son martinistas o para miembros martinistas que todavía no han leído el Tratado de la Reintegración. El día de hoy vamos a tener un método un poco particular, ya que como filósofos que somos o que buscamos ser, vamos a estar indagando y creándonos más preguntas que respuestas. Así que junto conmigo vamos a trabajar esta conferencia buscando respuestas en conjunto, pero sobre todo vamos a quedar con algunas interrogantes que vamos a tener que trabajar después de la conferencia. Así que los invito a que busquen un papel y un lápiz y que tomen nota porque van a ver algunos temas interactivos. También les recomiendo, dado de que tenemos poco tiempo y ya me atrasé un poco en empezar, que si les es posible, si ven que estoy yendo muy rápido, pueden tomar, no sé si es permitido, screenshot o tomar esta documentación de otra forma, porque dada la premura del tiempo sí voy a tener que ir un poco más rápido. Muchas gracias. Entonces ya podemos empezar con el video, Alberto. No. Sí, gracias, Alberto. Después de 200 años, el martinismo perpetúa una enseñanza espiritual que se remonta a Luis Claudio de San Martín. Autor de numerosas obras, este filósofo es considerado como el espíritu más iluminado de su tiempo. Arraigado en la tradición occidental, se dirige a aquellas y a aquellos que se interesan por el esoterismo judeo-cristiano. Considerada como la vía del corazón, es a la vez la vía de sabiduría, de conocimiento y de desarrollo interior. Perfecto, ahora sí, gracias. Bueno, del video que acabamos de ver, podemos notar que han surgido algunas interrogantes, ya que este es un tema que no conocemos y que trataremos de responder en esta conferencia, donde vamos a filosofar un poco y todos juntos trataremos de encontrar muchas respuestas. La filosofía consiste en el estudio del pensamiento y de la justificación de las creencias. O sea, ahora un momentito. Sí. O sea que filosofar implica pensar y razonar acerca del mundo que nos rodea. Filosofar es un acto intrínsecamente humano. Entre los temas más recurrentes dentro de la filosofía se destacan el conocimiento, la existencia, el ser y el valor. Entonces, como filósofos buscaremos el saber por el saber mismo, por sobre todas las cosas y sin un fin pragmático. Al filósofo lo mueve la curiosidad y en ese orden empezaremos a indagar acerca de todo lo que leemos, escuchamos o pensamos. No sé cómo... Solamente le das clic a la imagen que quieres ver. Ahí está. Ah, ya entendí. Ok. Sí. Hoy día contamos con tantas herramientas de investigación y acceso a la información como nunca antes. Sin embargo, esto nos está causando una desconexión con nuestra innata capacidad de indagar. Queremos respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Es hora de volver a disfrutar el proceso de autoconocimiento, plantearnos nuestras preguntas y buscar dentro de nosotros mismos lo que nosotros como Rosacruces sabemos que es usar la intuición. Como decía el filósofo desconocido Luis Claude de San Martín, no es la cabeza lo que se tiene que romper para avanzar en el camino de la verdad, sino el corazón. Bien, empezaremos a filosofar
analizando el título de la obra que estudiaremos el día de hoy. El título en sí de esta obra es muy importante. Ella nos dice casi toda la información a la que vamos a llegar o la cual es el propósito del tratado. En el título de la obra vemos, en el tratado sobre la reintegración de los seres, vemos 3 palabras interesantes. Tratado, reintegración y seres. En el caso de el subtítulo, tenemos un subtítulo que es en sus primeras propiedades, virtudes y poder espiritual divino. Ese es un subtítulo también de mucha importancia, ya que nos va a decir hacia dónde debemos de llegar una vez aprovechado el conocimiento que nos va a ayudar para llegar al camino de la reintegración. Empezamos con la palabra tratado. Tratado es una conclusión de una materia después de haberse examinado y hablado sobre ello. Es un escrito o discurso de una materia terminada. Ah, caramba. Es que se me sube aquí sin momento y disculpen. Esto nos indica que este escrito fue ampliamente discutido y sustentado por su autor Martínez de Pascualí y por otros teólogos y filósofos anteriores a su época. Por eso él le dio el nombre de tratado. La siguiente definición es la reintegración, pero desde un punto de vista martinista, vemos que es un proceso por el cual todos los seres espirituales serán restaurados a su fuerza y vigor originales, de acuerdo con el pleno alcance de sus leyes originales. Pondrá fin a la creación tanto visible como invisible, al final de la cual todos los seres emanados se reintegrarán a la unidad divina. Sigue la siguiente pregunta. Los seres, ¿cuáles seres son los que van a ser reintegrados? En el párrafo 1 de la reintegración nos dice que son todos los seres espirituales. O sea, no somos solamente nosotros, son todos los seres espirituales, como indica en el párrafo 2 de la reintegración, que son los seres emanados de la unidad divina. Bien, ahora vamos a analizar el subtítulo de la obra. Dice, en sus primeras propiedades, virtudes y poder espiritual divino. Aquí vemos también 3 palabras importantes, que es propiedades, virtudes y poder espiritual divino. ¿A qué se refiere con esto? ¿Se ve bien allí? ¿Sí? Las propiedades de un ser. Aquí estamos hablando del ser emanado, es un ser espiritual emanado de la unidad. Las propiedades del ser se refiere a sus aptitudes propias, a su naturaleza, a lo que le distingue de otro y le permite actuar. Veamos las virtudes. Las virtudes de un ser es la calidad distinta que resulta de su naturaleza o propiedad. Es un valor característico que cuando se emplea produce definidos efectos. La siguiente palabra, el poder de un ser. El poder de un ser es su capacidad máxima de acción. Corresponde a los efectos de su acción dentro de los límites del campo previamente definido. Entendido esto, podemos conocer el propósito de esta maravillosa obra y procederemos a relacionarnos con su historia. Antes de que entremos en la historia, tenemos que resaltar que lo que nos está diciendo el subtítulo del tratado es regresar a las propiedades, virtudes y poder divinos que nos fueron otorgados en un principio, es lo que nosotros los martinistas conocemos como la reconciliación. Eso es lo que nos está diciendo el subtítulo del tratado, que tenemos que llegar a la reconciliación
para ir después a la reintegración. Vamos entonces con la historia del tratado. Aquí tenemos otras interrogantes. ¿Quién lo escribió? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo llegó a nuestras manos en español 250 años después? Este tratado fue escrito cerca de 1770. Hoy estamos en el 2020, o sea, estamos hablando de 250 años después. Fue escrito en francés originalmente y hoy lo tenemos gracias a la difusión en la GLH, lo podemos adquirir en español. Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Jacques de Livon Joachim de Lactour de Lacaze, mejor conocido como Martín de Pascually. Él fue un teurgo y teósofo francés masón cuyo padre era de origen español judío. Esto va a influir en su formación mística, ya que él decía ser heredero de una tradición oral secreta que le fue transmitida y de donde se basó para crear su doctrina. Ahora, aquí nos dice dos palabras importantes, dice teurgo y coenes. Coenes significa sacerdote, pero en el sentido de sacerdote místico, un sacerdote iniciador místico. Vamos a ver entonces la palabra teurgia, ¿qué significa? La teurgia del griego, teurgia, es una práctica mágico-religiosa griega que consiste en la invocación de poderes ultraterrenos, ángeles o dioses, a fin de comunicarse o unirse a ellos, atrayendo beneficio y cooperación espiritual. La teurgia de teos, Dios, y ergon, obra, entonces significa la obra de Dios. Vamos a ver entonces la teurgia de Pascually. Cuando hablamos de teurgia, se puede hablar en múltiples aspectos de la teurgia. Todavía hoy día se usa la teurgia y con diferentes propósitos. En el caso de Pascually, él utilizaba la teurgia como una vía crística. O sea que era una teurgia crística, muy particular. En esta teurgia, el propósito era que el operador se armonizara a través de su ángel personal o que nosotros conocemos como el compañero fiel, el espíritu buen compañero, el guía, que también lo conocen como el ángel de la guarda, y al armonizarse con este amigo fiel podía pedir la intercesión de los espíritus de los mundos superiores. O sea que son agentes intermediarios o ángeles fieles a Dios. El propósito de esta teurgia era lograr la unión mística del operador con Dios a través del Cristo glorioso. La orden de los Elus Coens, llamada Orden de los Caballeros Masones, Coenes, elegidos del universo. Si ven aquí el término, nosotros no lo cambiamos. Seguimos manteniendo Coens porque es un título totalmente diferente a lo que nosotros conocemos como sacerdote. Martín de Pascually fundó esta orden entre 1754 y 1758 como un rito complementario a la masonería tradicional. De esta orden tradicional derivaría parte de las enseñanzas contenidas en todas las órdenes martinistas del mundo, haciendo énfasis de que hay muchas otras órdenes martinistas aparte de la OMT, Orden Martinista Tradicional, a la que pertenecemos. La siguiente pregunta era, ¿para qué o para quiénes lo escribió? El tratado fue escrito cerca de 1750 como instrucciones especiales para los iniciados Rocroi, que este era el más alto grado que se alcanzaba dentro de esta orden. Este grado era de carácter secreto
y se le transmitía junto al tratado los procedimientos de la teurgia crística de Pascualí. En esta lámina ustedes pueden apreciar que los grados de la orden Elus Cohen son 11 grados que están divididos en 7 clases. Esto Pascualí lo hizo con un propósito, porque el 7, las 7 clases corresponden a los 7 dones del espíritu y los 11 grados corresponden a un número de profundo significado místico. Aquí vamos a filosofar un poquito. En el chat de los participantes, no sé si está habilitado, Alberto, ¿se puede escribir en el chat de los participantes? Sí, sí, solo. Gracias. Entonces, todos los participantes que deseen, vamos a escribir en el chat y vamos a discutir entre todos nosotros por qué el 11 tiene un significado tan importante en la doctrina de Pascualí, así como en otras órdenes de carácter crístico, por ejemplo, como los templarios. Vamos a hacer esa discusión en el chat y luego al final de la conferencia la vemos y le voy a dar una respuesta. Siguiendo con el tema de quién lo escribió. Lo redactó Martín de Pascualí, pero el que lo redactó fue Luis Claude de Saint-Martin. O sea que la autoría intelectual se le atribuye a Pascualí, pero la escritura del texto corresponde a Luis Claude de Saint-Martin, ya que este era el secretario personal de Martín de Pascualí y también era iniciado en el grado Rocroi. Aquí a continuación, no sé si podrán apreciar, es la primera página, el primer párrafo, el primer capítulo del tratado escrito, es el manuscrito original con la caligrafía de Luis Claude de Saint-Martin, en lo que nosotros conocemos como la versión corta. Más adelante veremos que hay diferentes versiones de este tratado porque lo escribió Luis Claude de Saint-Martin, pero lo transcribieron otros iniciados y otros miembros de este grado y se fue también compartiendo por diferentes países y diferentes lugares de Francia. Así que a principios del siglo XX, del siglo pasado, cuando se empezaron a compilar todos los manuscritos, encontraron varias versiones porque habían varias transcripciones de diferentes iniciados. Pero este que tenemos aquí en la pantalla es el original. El que tiene la caligrafía de Saint-Martin. Ajá, esto aquí tengo. Bien, aquí tenemos lo que se considera el manuscrito largo. El manuscrito largo el A, es el original que está escrito por Saint-Martin. Y tenemos entonces una publicación que se hizo en 1974 que compila todos los manuscritos transcritos por otros iniciados y que son los llamados manuscritos cortos. Un momentito, yo quisiera compartir. Es que tengo una información, disculpen el fallo técnico. Es que como esto iba a ser una presentación, tengo una información debajo de esta figura. Bueno, no se la podré compartir, pero aquí vemos, ok, no se la puedo compartir lo que está abajo, pero se las voy a decir. El manuscrito fue compilado por Robert Amado, que es la persona que está aquí. Él fue un escritor francés.
Él falleció recientemente, en el 2006. Desempeñó un papel importante en la difusión de la parapsicología en Francia y especialmente en el estudio del esoterismo, como la masonería, el martinismo, el sufismo, etcétera. Y es uno de las personas, de los investigadores expertos en todo lo que se refiere a los manuscritos de Saint-Martin y de Louis Claude de Saint-Martin y de Pascualí. Esta compilación él la logró con su esposa, el trabajo de la edición con su esposa Catherine Amadou y el frater Christian Revis. Entonces es una compilación. Esto que estamos viendo aquí en el libro este rojo es el libro de la difusión Rosacruz, o sea, difusión Rosicrucienne de la GLF, que se publicó en 1995. Este libro entonces es una compilación de los dos anteriores que vieron, que es el manuscrito A y el manuscrito B, más una explicación muy nutritiva de parte de Robert Amado. Ok, vamos a ver entonces cómo llegó esta obra a nuestras manos hoy día en español. El tratado, originalmente escrito en francés y publicado en 1995 por Difusión Rosicrucienne, fue traducido al español por la soror Marisela Taboada Koblenz. Pienso que muchos de aquí la deben de conocer. Ella es una soror de México, fue también la pasada gran archivista durante la administración del pasado maestro Roland Brisson. El tratado en español se publicó durante la maestría del gran maestro José Luis Aguilar. Fue publicado en el 2006. Dada la extensión de esta obra, se hizo en 2 tomos. Por eso es que pueden ver que en difusión se vende el tratado en 2 libros separados, tomo 1 y tomo 2. Seguimos con Martínez de Pascualí. ¿De dónde salió su doctrina y cuál es su legado? Vamos a ver primero de dónde salió su doctrina. De acuerdo a Robert Amado, la doctrina de Pascualí tiene origen en las enseñanzas judeocristianas. En la cábala práctica, ya que era fácil de complementar con operaciones teúrgicas judías, de la cábala mágica también de Pico Mirandola y de algunos libros como el Sefer Harraziel, el Habir, Bahir, Harrasim, Hameshir, Mafte a Shelomo o Clavículas de Salomón. Estos son los libros que tratan la teurgia, la magia y los ángeles. Pero una influencia muy importante en la doctrina de la reintegración es la apocastasis de Orígenes de Alejandría. Veremos entonces, aquí tenemos 2 palabras interesantes, judio-cristianismo y apocatastasis. El judio-cristianismo, también llamado cristianos hebreos o cristianos judíos, fueron los miembros originales del movimiento judío que más tarde se convirtió en el cristianismo. En la etapa más temprana de la comunidad estaba formada por todos los judíos que aceptaron a Jesús de Nazaret como una persona venerable o incluso el Mesías. El judeocristianismo se ha perpetuado hasta nuestros días en órdenes místicas como la OMT y otras derivaciones religiosas. El judeocristianismo actualmente estudia los libros del Pentateuco que están incluidos en la Torá, la cábala que nos ayuda a comprender el origen de la creación dentro de la vía crística, entre otros. Vamos a ver algunos dogmas del judeocristianismo primitivo. El judeocristianismo primitivo o cristianismo primitivo se desarrolló del siglo I hasta el siglo IV, antes del primer concilio de Nicea. El primer concilio de Nicea en el año 325, entonces es cuando se separa el judeocristianismo del naciente cristianismo romano. Este cristianismo primitivo, que es del siglo I al siglo IV, consideraba que Jesús es un hombre que se volvió Cristo e Hijo de Dios.
Rechazaban la dualidad de Dios que ya había impuesto el cristianismo griego. Esta dualidad se refiere a que Dios es un Dios benefactor y también un Dios castigador. Es un Dios bueno y un Dios malo. O la teoría también del cristianismo griego del cielo y el infierno. Rechazaban también la Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en una sola persona, ya que ellos consideraban que Dios era solamente uno, pero triple en su manifestación. Las primeras comunidades de judíos, discípulos de Jesús, o los primeros judeos cristianos, fueron los ebionitas, carpocracianos, cerintos, elquesaitios, nazarenos y sampasanos. De estas comunidades vamos a resaltar a los ebionitas, la cual es una comunidad que se consideró que se fusionó con los esenios. Los ebionitas, el origen de su palabra es de ebión, que significa pobre. Practicaban el silencio del corazón el silencio para inducir la oración del corazón. Además del judeocristianismo, la otra doctrina que influyó en Pascualí fue la apocastasis. La apocastasis, aquí está. La apocastasis fue creada por Orígenes de Alejandría, el genio más grande que la iglesia primitiva haya producido. Fue un erudito, asceta, teólogo cristiano primitivo. Fundó la escuela cristiana de Cesarea, donde enseñaban lógica, cosmología, historia natural y teología. Era considerada la máxima autoridad en todos los asuntos de teología. La apocastasis significa poner una cosa en su puesto primitivo, o sea, restaurar. Decía que todos los seres, incluso el mismo Satanás, alcanzarán la salvación. En el fin de los tiempos, todos, pecadores y no pecadores, volverán a ser uno con Dios. Esta teoría estamos hablando que la desarrolló Orígenes en el siglo II después de Cristo. Y si podemos ver, es muy parecida al concepto de Pascualí de reintegración. Ahora vamos a ver el legado de Pascualí. Vamos a ver primero el legado de Pascualí de forma literaria y de forma iniciática. Pero este legado se transmitió a través de sus dos más cercanos discípulos, que fue Jean-Baptiste Villermoz y Louis-Claude de Saint-Martin. En el caso del legado literario, vemos que Pascualí solamente escribió el tratado. Y el tratado, a su vez, está integrado en las enseñanzas de Saint-Martin y le ayudó a desarrollar todas sus obras. Igualmente, a nivel literario, este tratado influyó en Villermoz, que junto a Saint-Martin escribieron en total más de 10 obras e instrucciones basadas en esta doctrina. Ahora, el legado iniciático de Jean-Baptiste Villermoz, él creó el rito escocés rectificado y también integró las enseñanzas espirituales de Martín de Pascualí en este rito. En el caso de su segundo discípulo, Louis-Claude de Saint-Martin, creó el círculo de los íntimos, transmitió enseñanzas orales, escritas e iniciaciones a sus discípulos que se han perpetuado hasta nuestros días a través de la OMT. Entonces aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué es la OMT? La orden martinista tradicional tiene su origen en la vida y obra de Louis-Claude de Saint-Martin y perpetúa las enseñanzas tradicionales propias del martinismo. Ellas están desprovistas de todo dogmatismo y de todo sectarismo. Estas enseñanzas se relacionan con el esoterismo y la mística judeo-cristiana, favorecen la búsqueda interior y constituyen lo que se ha denominado como la vía cardíaca,
es decir, el camino del corazón. Ahora veremos qué es la vía cardíaca. En la vía cardíaca, bueno, el nombre de vía cardíaca fue dado por Pappus y fue el método o la forma que aprendió Louis-Claude de Saint-Martin, con quien él llama su segundo maestro, que fue Jacob Bohm. Él entendió que se podía llegar a Dios a través del corazón, directamente, sin necesidad de los rituales teúrgicos que le había enseñado su maestro, Martín de Pascually. Entonces, la vía cardíaca es por excelencia una vía crística, donde Jesús es el más grande de los iniciados cristianos. En la vía cardíaca, Yeshua se le considera como el verbo divino, la conciencia de Cristo, el nivel más alto de evolución espiritual que un hombre o una mujer puede alcanzar durante su vida espiritual. En la orden martinista tradicional tenemos católicos, protestantes, ortodoxos, judíos, musulmanes, personas de todas las religiones que aceptan a Cristo como el Mesías, pueden ser miembros de la OMT. Entonces vemos una gran diferencia entre la teurgia externa, lo que se le puede considerar la teurgia externa y la teurgia interna, que es la vía cardíaca. La teurgia externa que corresponde a Pascually y la teurgia interna que corresponde a Saint-Martin. En la teurgia de Pascually se tenía que hacer una serie de purificaciones y preparaciones para invocar espíritus fieles a Dios que actuaran como intermediarios entre el operador con Dios a través del Cristo glorioso. Pero en la teurgia de Saint-Martin o vía cardíaca, el corazón es el crisol alquímico en el que se opera la gran obra por medio de la oración. Como decía Louis-Claude de Saint-Martin, entrando al corazón de lo divino, es que se hace al mismo tiempo entrar lo divino en su corazón. Además de la vía del corazón que se practica dentro de la orden martinista tradicional, hay otros temas que integran las enseñanzas de la orden martinista tradicional hoy día. Aquí se los voy a dejar un momentito para que los vean, mientras yo voy a tratar de pasar la presentación a pantalla completa. Ok. Bien. A continuación vamos a ver el vínculo que existe entre la OMT y la AMORC. Esta es una pregunta que muchos miembros se hacen y a veces no comprendemos por qué dos órdenes tan diferentes, que parecieran tan diferentes, están unidas bajo un mismo egregor. Si nos vamos más atrás, al siglo XV, podríamos encontrar el vínculo de ambas órdenes antes de que existieran como órdenes en las sociedades de los filósofos desconocidos. Yéndonos más hacia la parte fundacional e iniciática que continuamos nosotros o que perpetuamos nosotros, vamos a verlo a partir del siglo pasado, cuando nuestro pasado imperator, Harvey Spencer Lewis, funda la orden AMORC en América. Él primero recibe la iniciación el 12 de agosto de 1909 y luego en 1915 funda la AMORC en América. Esto es muy importante ver aquí la parte iniciática y la parte administrativa o fundacional. La OMT, en este caso, la OMT empieza en 1891, solamente como orden martinista, la que fue impulsada por Pappus. Y es hasta 1931 que se reestructura
y se convierte en Orden Martinista Tradicional OMT, como la conocemos hoy día, pero todavía no estaba vinculada a la MORC. Ella se vincula a la MORC luego de que la FUDOSI, en 1939, en un congreso internacional de la FUDOSI, funde o une la Orden Martinista Sinárquica a la OMT. Y la OMT pasa a la égida de la MORC por medio del entonces imperator Ralph Maxwell Lewis, hijo de nuestro pasado imperator Spencer Lewis, ya que fue exactamente en el año que falleció Spencer Lewis. Si recuerdan, la transición de nuestro pasado imperator Spencer Lewis se dio a finales de, se dio el 1 de septiembre exactamente de 1939, y ese mismo día iniciaron a Ralph M. Lewis en la Orden Martinista en Francia. Desde entonces él asume, desde que Ralph asume como imperator de la AMORC, él viaja a Francia a recibir entonces la iniciación de la OMT por parte del hermano Lagresse, y después que recibe esta iniciación el 1 de septiembre de 1939, entonces él viene a América y funda la OMT en América. Esto también sucedía porque antes, en 1939, ya ellos sabían que iba a venir una época conflictiva en Europa por la Segunda Guerra Mundial que se aproximaba. Entonces tenían que cambiar la Orden Martinista hacia América, igual que hicieron con la Orden Rosacruz, la hicieron antes de la Primera Guerra Mundial. Aquí podemos ver el certificado de iniciación de nuestro pasado imperator, Ralph M. Lewis, que fue el 1 de septiembre de 1939. Bien. En la parte iniciática, vamos a verlo desde la parte iniciática. Cuando se une la OMT y la MORC, se unen en 1939, cuando el mismo imperator de la AMORC, de la Orden Rosacruz, va a pasar a ser el soberano gran maestro de la OMT. Entonces, al ser esta misma persona, imperator de una orden y gran soberano de la otra orden, se unen las dos órdenes aquí en lo que el venerable gran maestro Botello explicó muy bien sobre el egregor, y se une aquí en la punta del egregor, aquí con el imperator Ralph M. Lewis. Y desde entonces ambos egregores, el egregor martinista de la OMT y el egregor Rosacruz de la AMORC, se mantienen unidos en esta punta, ya sea por el imperator de turno, que fue Ralph M. Lewis, o el que le siguió, el imperator Christian Bernard, o el actual imperator Claudio Mazuco, que también viene siendo entonces soberano gran maestro de la orden OMT. Entonces aquí podemos ver que la OMT y la AMORC están bajo el mismo egregor desde 1939 hasta nuestros días. La afiliación martinista. Para ser miembro martinista de la OMT tenemos dos opciones. Podemos ser miembro de oratorio, que recibe clases escritas en su hogar. Es como un miembro de Sanctum, que conocemos en la Orden Rosacruz, solamente que aquí se le llama oratorio porque nosotros los martinistas, además de meditar, oramos. Entonces es nuestro espacio sagrado de oración, el oratorio, y es donde también estudiamos las enseñanzas escritas. Los miembros de oratorio reciben el material impreso. Tengo entendido que todavía la GLH todavía no tiene la opción de material digital para oratorio, si no me equivoco. Para oratorio pueden ser los miembros que ya son Rosacruces y también personas que todavía no son miembros Rosacruces. Pueden estudiar en su casa en oratorio. Sin embargo, la segunda opción, que es la heptada,
recibe las clases orales en el templo. Estas clases son muy interesantes, se dan en un conventículo muy místico, que tiene un carácter místico muy lindo y realmente se transmiten otras enseñanzas de tipo oral que a veces no están contenidas en las enseñanzas escritas, aparte de que se hacen las discusiones, se hace el foro y empezamos a filosofar todo sobre el tema. Los miembros de EPTADA no reciben material escrito, la recibe oralmente. Para ser miembro de EPTADA, o sea, para poder recibir estas clases en el templo, hay que ser miembro Rosacruces del ciclo 3. Hay una tercera opción, que usted sea miembro de ambas, oratorio y EPTADA. Esto lo podemos ver al final. Con el gran maestro les podré explicar cuáles son los costos de cada una, pero aquí les estoy diciendo los requisitos. El contenido de la obra que nosotros tenemos hoy día en español, los 2 tomos en español, es la siguiente. Aquí tengo los 2 tomos. Estos son los 2 tomos que vende Difusión Rosacruz. A veces como estudiante pensamos que bueno, no tengo el suficiente dinero o voy a probar para ver de qué se trata y compran solamente el tomo 1. Resulta que para poder tener una comprensión mejor de todo el tratado, hay que comprar los 2 tomos porque ahora les voy a explicar un método por donde vamos a empezar por el tomo 2. En resumen, ambos tomos, los 2 tomos en español, tienen la introducción que fue hecha por Robert Amado. En esa introducción él explica muy bien, él nos da claves importantísimas para entender el tratado. Una de estas claves son la cosa, la historia y la urgencia, pero sobre todo la cosa. La explicación de la cosa es sumamente importante. Hoy no podremos entrar en ese tema. Luego hay un capítulo que es de la presente edición donde se explica todo el proceso que se hizo con ambos manuscritos y todas las correcciones. Y luego el contenido en sí del tratado que empieza en la página 107 del tomo 1. O sea que casi a la mitad del libro es que vamos a empezar realmente con el tratado. Este contenido del tratado está dividido en los 2 libros. Son los capítulos del 1 al 11. En total son 284 párrafos. Y en el tomo 2, que entonces están los anexos, que incluye una experiencia muy linda, muy linda y muy profunda, con el fuego central, el eje de fuego central increado. Y también tenemos el dibujo del cuadro universal que fue corregido por San Mactán. Y al final, obviamente, el índice analítico. Aquí les he dividido lo que incluye cada tomo. En el tomo 1, en el contenido, ustedes van a ver que está del capítulo 1 al capítulo 5. Y también incluye la introducción de Robert Amado, la cosa, la historia y la urgencia. En el tomo 2, que es el otro libro, después de que tenemos los capítulos del tratado del 6 al 11, también tenemos los anexos que incluyen la experiencia, el cuadro universal y el gran discurso de Moisés del capítulo 215 al 250. Ahora le voy a explicar por qué. Si podemos ver, aquí la cantidad de capítulos también corresponde a 11. Nuevamente el número místico de Pascualí. Y los nombres de los profetas que vemos aquí son los que Pascualí consideraba los menores reconciliados. Algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta, antes de iniciar el estudio del tratado es que la doctrina de la reintegración es una doctrina escatológica. Esto significa que trata de las realidades últimas del destino final de la humanidad y el destino final del universo. La reintegración en sí, que es lo que tenemos que estudiar. La no dualidad de Dios, lo que habíamos hablado anteriormente, que Dios no es un Dios bueno y un Dios malo. Dios es
es una ley que siempre va a estar en equilibrio con nuestras acciones. Él no es ni bueno ni malo para una persona en específica y bueno para otra. Él es lo que es y lo vamos a percibir en correspondencia a nuestras acciones. También tenemos que tener en cuenta que la Trinidad no es una sola persona. La Trinidad es una triple manifestación de Dios, pero Dios es una sola persona. Otro concepto importante es la diferencia entre emanación y creación. No comparar con la cábala. Este es un error que a veces sucede mucho con los estudiantes martinistas porque cuando vemos el cuadro universal se nos parece mucho al árbol de la vida, pero no lo es. En la doctrina de Pascualí sí tiene elementos de cábala, pero no es cábala. Allí vamos a ver, por ejemplo, en el cuadro universal, en la inmensidad celeste también vamos a ver elementos alquímicos. Entonces, por favor, cuando hagamos el estudio del tratado, los que ya han estudiado cábala, por favor, nos quitamos el chip de la cábala en ese momento y vemos el tratado con ojos nuevos. Otro concepto importante antes de estudiar el tratado es la aritmosofía. Vamos a ver entonces la emanación y la creación y la aritmosofía. La diferencia entre emanación y creación es fundamental. La emanación de los seres es un proceso por el cual Dios, sin despojarse de su unidad y por razones que solo Él conoce, hace salir perpetuamente de Él y mientras están dentro de Él mismo, diferentes categorías de seres con propiedades, virtudes y poderes muy distintos. La creación es el proceso por el cual Dios delega en algunas de sus emanaciones la facultad de generar o hacer existir algo o un ser. En el hebreo antiguo, en el Génesis, estaba escrito en hebreo antiguo, en vez de creación, estaba escrita la palabra ktisis, que significaba fundar, crear o producir por primera vez. Y hay 10 veces exactas en que se menciona en griego la palabra katabolé. Katabolé como verbo para creación. Katabolé en griego es fundación y desintegración, o sea, lanzar hacia abajo. Los que ya son martinistas saben que esto también tiene que ver con la prevaricación. Otro elemento importante es la aritmosofía. La aritmosofía es una de las claves para comprender y profundizar la enseñanza martinista. San Martín lo llamó el cálculo verdadero, en oposición al cálculo convencional. El fundamento de la aritmosofía es la reducción teosófica. Eso significa reducir cualquier número a su número esencial comprendido en el nivel del 0 al 9. Ahora, aquí podemos filosofar también un poco por qué hasta el 9. ¿Por qué se utiliza la serie de números que va del 0 al 9? En la aritmosofía hay dos operaciones teosóficas muy importantes, la adición y la reducción. Voy a empezar con la reducción. La reducción es tomar un número, por ejemplo, aquí estamos viendo el 123, y descomponerlos en sus dígitos 1, 2 y 3, por ejemplo, y sumarlos. Esto nos va a dar lo que es el número raíz. Por ejemplo, en el 123, el 1 más el 2 más el 3 nos da como raíz el 6. Eso es lo que se llama reducción teosófica. Y todos estos números tienen que darnos entre el 0 y el 9. En verdad nos van a dar entre el 1 y el 9. Por ejemplo, si el resultado hubiese sido 15,
de un número específico, entonces tenemos que volver a reducirlo 1 más 5 hasta que nos dé un solo dígito. En el caso de la adición teosófica es diferente porque vamos a sumar todos los números que están integrados dentro de ese número raíz. Por ejemplo, un número cualquiera, el 6, tiene integrado dentro de él, tiene integrado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Cuando lo sumamos todos, nos da el 21. El 21 lo volvemos a reducir y nos da 3. Entonces, es la diferencia entre la adición y la reducción. En la adición se suman todos los números, todos los dígitos que están integrados dentro de ese número. El significado místico de la multiplicación y suma en la aritmosofía es totalmente diferente al significado aritmético. En la suma, la adición es la raíz. La raíz esencial nos va a dar, se nos va a dar a través de la adición teosófica que le mostré. Y por la raíz esencial es que se tiene vida o existencia. La multiplicación, pero la multiplicación mística, es el producto o el poder de ese número, y esos números son seres, o sea que estamos hablando del producto o el poder de ese ser. El conjunto de poderes de un número, por ejemplo, el cuadrado o el cúbico, constituyen sus facultades, las facultades de ese ser. La raíz cuadrada, por la raíz cuadrada se tienen los progresos. Y por la raíz cúbica, el término o el complemento. Y solamente se trabaja el cuadrado y el cubo, porque el cubo es la última potencia donde se puede elevar una raíz, ya que es la última dimensión de la materia. Solamente para mencionar lo que habíamos dicho sobre el cuadro universal que está contenido en el tomo número 2, es un mapa de la creación, según Martín de Pascuali, y que fue dibujado por San Martín. Esto es muy importante cuando estemos estudiando los párrafos del tratado, porque en algún momento nos van a hablar de estos mundos o estos niveles de la creación, que aquí podemos ver, son 4, aquí podemos ver la inmensidad divina, la inmensidad supraceleste, la inmensidad celeste, perdón, la inmensidad celeste y la inmensidad terrestre. Estos 4 niveles de la creación son a los que se refiere Pascuali cuando está dando la explicación en estos párrafos. Entonces yo les recomiendo que tengan este mapa impreso o varios de estos impresos para ir tomando notas de lo que van entendiendo, van tomando notas directamente sobre este mapa que está en el tomo 2. Les voy a compartir un método de estudio que encontré de una carta que Jean-Baptiste Villermoz le escribió en 1822 al discípulo Turquet, que había encontrado una copia del tratado, una copia manuscrita o una transcripción del tratado. Entonces le escribió a Villermoz sobre cómo estudiarlo. Y Villermoz le contesta que él le recomienda que haga una lectura diaria, que busque un lugar determinado y que se haga un plan determinado sin fallarlo. Y que si no lo puede cumplir, que no lo haga y que lo vuelva a intentar en algún momento hasta cuando pueda. La lectura debe de ser continua sin parar día a día. También le pide que preste atención. Le pide que preste atención el capítulo 1 hasta el 284 seguido y luego lo vuelva a hacer. Luego lo vuelva a hacer una segunda y una tercera lectura completa. Y dice que sobre todo, si se rinde, debe cuestionarse y examinar en qué intenciones se rinde a este deseo y al duro trabajo que le seguirá. Porque después de leer el tratado, después de entender
o estudiar el tratado viene otro trabajo, del cual tampoco se puede rendir. También le recomienda leer con el corazón y con toda la atención que su mente pueda reunir, rechazando toda distracción. El espíritu y el corazón son dos poderes o facultades intelectuales que no deben confundirse. El espíritu ve, concibe, razona, compone, discute y juzga todo lo que se le somete. El corazón siente o rechaza, adopta o rechaza y no discute. Estas son las recomendaciones que daba Villermoz en 1822. Estamos hablando casi de 200 años atrás. Obviamente que los métodos de estudio se han cambiado, también se han adaptado a diferentes sociedades. En el caso de nosotros los latinos, tenemos también ciertos hábitos diferentes y ciertos hábitos de la época que no nos permiten hacer estudios de este tipo tan consagrados y tan estrictos. Entonces yo les voy a compartir que yo he, digamos, diseñado para nosotros los estudiantes del tratado del 2020. Yo les recomiendo que así como ustedes hacen oratorio o santum, estudien semanalmente un capítulo del tratado o un párrafo. Preferiblemente dentro de un capítulo varios párrafos si les es posible. Les recomiendo que inicie por el capítulo 215. Ese está en el libro 2, en el tomo 2, que se refiere al gran discurso de Moisés. Porque en este capítulo, pero en la parte que dice gran discurso de Moisés, que son cerca de 35 párrafos, aquí Pascualí detalla a través del discurso de Moisés, detalla toda la explicación del cuadro universal. Como les recomendé, tenga a mano una copia o varias copias para rayar sobre el cuadro universal. También les recomiendo que hagan una lectura activa. La lectura activa es un método de lectura que te ayuda a reforzar lo que lees en vez de simplemente leer un texto. La lectura activa requiere que leas, pienses críticamente sobre lo que has leído y te involucres para ayudarte a entender el texto. Requiere tiempo y paciencia. Pero este es un tipo de lectura analítica donde nosotros mismos nos vamos haciendo los cuestionamientos y vamos desarrollando las respuestas. Yo tengo un método de lectura activa que es a través del subrayado. En el subrayado vamos a trabajar resaltando aspectos, en este caso puse aspectos que son importantes en el tratado. Por ejemplo, los títulos y los subtítulos. Muy importantes son las definiciones y las explicaciones, porque ahí vamos a ver conceptos y explicaciones totalmente nuevas y totalmente diferentes a lo que nosotros manejamos dentro de la Orden Rosacruz. El glosario martinista. Dentro del tratado vamos a ir viendo definiciones de palabras martinistas. La arimosofía martinista y los personajes y la fecha. Para hacer este resaltado, yo uso resaltadores de diferentes colores y le asigné un color a cada tema que voy a trabajar durante el tratado. Por ejemplo, estos son mis resaltadores. Y tienen un tape con la identificación de para qué lo uso en el tratado. Por ejemplo, ahí está el amarillo que lo uso para los títulos, el verde para las definiciones y explicaciones, el glosario para señalar todas las palabras que me están explicando o que necesito investigar, el naranja para los temas de arimosofía y el celeste para subrayar los personajes y fechas. Aquí, por ejemplo, este es mi libro del tratado. Vemos, por ejemplo, en esta página donde Amado empieza a explicar sobre la cosa, en amarillo está resaltado los títulos. En verde, allí ya fui resaltando las definiciones o los conceptos o las explicaciones que le está dando. Y si ven ahí arriba Midrash,
Lo resalté en rosado porque es una palabra que amerita una investigación y por eso la puse en mi glosario. Por ejemplo, en esta página, aquí vemos en verde las explicaciones y vemos en naranja una referencia a arimosofía. Vemos aquí, por ejemplo, con lo de la Abad Fournier, vemos también un personaje que me interesa, lo marco, porque si no me lo explica allí, yo entonces lo voy a investigar. Aquí otra forma, otra página con la misma forma, vemos en verde las explicaciones, en rosado una palabra un poco diferente que me tocó investigar y así sucesivamente también voy rayando sobre las páginas con lápiz, tomando notas. Luego con estos ficheros de cartas, aquí lo quité de la mesa y disculpen. Son estos tipos de ficheros. Yo tenía un fichero ya marcado con glosario. Vamos entonces haciendo un fichero de glosario y allí voy escribiendo todas las palabras que luego yo voy a revisar que están en rosado. Y todas esas palabras o voy a buscar su definición dentro de la obra o las voy a buscar afuera en otro libro martinista. Igual puedo hacer un fichero así para la arimosofía y otro fichero para los personajes y fechas. Bien, ya estamos terminando. Alberto. ¿Aló? Sí, Soror, adelante. Sí, ya estamos terminando. Habíamos pedido a los participantes que hicieran un debate sobre el significado místico del número 11. Sí, algunas personas lo pusieron en el chat. Sí. A ver. No sé si, como ya estamos terminando, no sé si nos da tiempo de que me leas algunos comentarios que han hecho sobre el número 11 antes de yo dar la respuesta. Ok, una persona puso 11 podría ser 6 puntas del hexagrama más 5 puntas del pentagrama. Otra persona puso el 11 es el número de la maestría. O luego pusieron 11 igual a 1 más 1 igual a 2 dualidad. Número maestro de acuerdo a la cábala en su estudio de numerología. Número del misticismo. Dice, será en relación al árbol de la vida, 10 seguros y el divino. Es la sumatoria del nombre de Yeshua. Nuevamente comentan los de las puntas del hexagrama y las del pentagrama. Dicen lo que respecta a los arcanos del tarot, el arcano número 11 corresponde al trabajo con el fuego interno, es decir, con la fuerza del amor universal. Nuevamente 11 es el arcano de la fuerza. Y déjeme ver si hay algún otro. Creo que fue lo que se comentó en ese momento, Soror. Gracias, Alberto. Gracias. Bueno, hubo alguien que sí acertó muy bien y varios también tienen razón desde otras perspectivas místicas. Pero en el caso, voy a dar la respuesta en el caso, según la doctrina de Pascualí, el significado que él le da al número 11. 11 corresponde a Yeshua. Vamos a ver algo interesante. En la palabra Yod-He-Vav-He le asignamos el número correspondiente a cada letra hebrea, sería 10, 5 más 6 más 5. Esto nos da 26, que viene siendo por reducción teosófica 2 más 6, que es igual a 8. Y los martinistas que ya han estudiado esta parte saben que 8, el espíritu octonario,
corresponde al gran arquitecto del universo que es Yeshua. Y viendo Yeshua como palabra escrita en hebreo, Yod He Shin Vav He corresponde a 5 más 6 más 300 más 5 más 10, que sumado da 326. Reducimos teosóficamente ese número, 3 más 2 más 6 es igual a 11. Entonces 11 corresponde a Yeshua. Quizás se pregunten aquí entonces por qué no seguimos reduciendo teosóficamente el 11, 1 más 1. Se mantiene así porque el 11 en este caso ya se sale de la cábala y corresponde en la doctrina de Pascualí, corresponde al denario, al 10 más 1. Y se mantiene así. Entonces, por eso es que se considera el 11 como un número sumamente místico, pero sobre todo para las corrientes crísticas. Bueno, nosotros hemos terminado aquí. Pero ya que hablamos del Cristo y hablamos de Yeshua y del Maestro Jesús, yo pienso que nos puede quedar una tarea interesante para todos los miembros que han participado el día de hoy, que sea filosofar sobre el concepto de la palabra Cristo, sobre el término Yeshua y sobre Jesús como maestro y como Cristo. Esa es una tarea interesante, porque a veces confundimos todos estos términos como una sola persona, pero son muy amplios y profundos cada uno, individualmente en su propia esencia y en su propia definición. Entonces, con esto termino la conferencia de hoy. Le pido disculpas por todos los inconvenientes técnicos. Es mi primera vez que hago un Zoom y la verdad no soy muy experta con las computadoras, y aquí tengo 2 computadoras, un televisor y muchos cables y aparatos y una cámara y bueno, me puse nerviosa y luego no sabía ni andar esta ni la otra. Así que le pido disculpas de todo corazón y espero que haya sido de su agrado. Y si nos permite entonces pasar, si todavía tenemos el tiempo de pasar al periodo de preguntas y respuestas, o como usted desee, venerable gran maestro. Sí, Yesenia, gracias, excelente exposición, la verdad que muy bonito, muy interesante, muy instructivo. Realmente comenzaste unos minutos tarde, así que yo le pido a Alberto, por favor, que nos dediquemos unas cuantas preguntas. Alberto, no sé, le dedicamos que unos 15 minutos. Sí, gran maestro, yo tengo algunas aquí. Ok, entonces Yesenia, vamos a dedicarle unos minutos a unas preguntas que Alberto va a seleccionar del grupo, las que sean más interesantes para no dejarlas por fuera. Sí. Y yo voy a apagar el video para escucharlo. Cualquier cosa estoy aquí, cualquier intervención que requieran de mí, con mucho gusto. Gracias. Bueno, voy a comenzar con Giovanni Bernal, que dice: buenas tardes. ¿A qué hace referencia cuando dice restaurados a su fuerza y vigor originales? Sí, se hace referencia a que nosotros fuimos creados con un poder, virtudes y propiedades originales que ya venían dentro de nuestra creación como ser espiritual. Pero cuando fuimos emanados en un plano de creación, las hemos perdido, y el propósito de nosotros de estar en esta creación, en esta vida, es lograr esa maestría donde podamos restaurar o lograr accesar nuevamente esos poderes y virtudes divinos que teníamos originalmente cuando en nuestra emanación. Dice Ventura Aguirre: usted habla de la reintegración según la definición martinista. ¿Existe alguna diferencia entre esa definición y la definición Rosacruz de reintegración? Sí, bueno,
El término reintegración no se usa en la doctrina de Rosacruz, en la filosofía de Rosacruz. Se usa el estado Rosacruz. En el caso de esto, vendría siendo el estado Rosacruz de nosotros. En la orden Rosacruz vendría correspondiendo al estado de reconciliación de nosotros los martinistas. Pero en el rosacrucismo no se usa el término reintegración. ¿Y me lo podría confirmar, venerable gran maestro? Totalmente de acuerdo, Yesenia. En el rosacrucismo se usa estado Rosacruz. La expresión reintegración es propia del martinismo. Nosotros no lo utilizamos, pero sí son correspondientes una a la otra. Exactamente. Gracias. En el concepto martinista, ese estado Rosacruz corresponde a la reconciliación. Y cuando estudien el cuadro universal, verán que esa reconciliación, cuando se alcanza, nosotros llegamos al anillo de Saturno. Ese anillo de Saturno, en el cuadro universal de nosotros los martinistas, que corresponde a la reconciliación, se equipararía en la orden Rosacruz con el punto donde como miembros rosacruces logramos el estado Rosacruz. Rosa Quintanilla dice, ¿qué asociación se puede hacer entre la teurgia crística de Martínez de Pascuali y el personaje Jesús el Cristo? Bien, esa es una pregunta muy interesante y profunda, porque la teurgia crística de Pascuali es un proceso por el medio del cual se va a trabajar a través de lo que él llama la cosa o el Cristo, porque el Cristo no es una persona, el Cristo es una fuerza, y ya le estoy dando la respuesta de la tarea. El Cristo es una fuerza, es un camino que nos ayuda a llegar a ese proceso de reconciliación y de reintegración. Entonces, por eso se le llama el camino crístico. En el caso de Pascuali, él hace esta teoría crística con ese propósito, de que todos esos elementos nos lleven hacia la reconciliación, que es un estado correspondiente con el estado más cercano a Yeshua. Es nuestro estado máximo de iluminación. Entonces, en el caso de Jesús el Cristo, según el judeocristianismo, es Jesús que tiene ese estado crístico. Esa sería la asociación, pero que en verdad son dos cosas totalmente diferentes que se relacionan. Daniel dice, la vía del corazón es más rápida que el camino de la teurgia. ¿Es más sencillo y directo, sin escalas? Sí. Sí, lo que pasa es que en la teurgia en sí hay que hacer procesos muy rigurosos de purificación, de preparación, de oraciones ritualísticas en ciertas horas del día, varias veces al día, y con la vía crística utilizamos la oración, pero tratando de hacerla directamente del corazón de nosotros hacia lo que nosotros llamaríamos Dios en nuestro corazón. Es integrar a Dios dentro de nosotros, sin ningún intermediario, sin ningún agente intermediario, sin ningún espíritu que interceda. Un ejemplo de otra vía crística, y ojo que yo hablo de vía crística y no cristiana, porque cuando nos referimos a lo cristiano, nos referimos a la religión. Es el cristianismo. El cristianismo es una vía crística. Y si ustedes ven en el cristianismo que también enseñan que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como un agente intermediario, pero también enseñan, por ejemplo, en el catolicismo, que algunos seres espirituales intercedan por nosotros,
como es la invocaciones que se le hace a la Virgen María para que interceda por algún asunto particular o algún santo de la Iglesia Católica, o por ejemplo algún apóstol. O sea, se pide la intercesión de estos seres espirituales que no están encarnados, que son seres espirituales, para que intercedan y lleguemos a Dios. Entonces, en cierta forma también la iglesia, por ponerle un ejemplo, tiene una vía crística teúrgica también, pero la más fácil es la vía del corazón, efectivamente. Frater Jesús Malavé dice, ¿qué nos puede decir acerca de la caída del hombre? ¿Es un simbolismo? Sí, en la caída, en los términos martinistas hablamos de dos caídas. La primera es la prevaricación de los seres emanados de Dios, que se rebelaron o que ellos también quisieron imitar a Dios emanando. Entonces esa es la primera caída. En la segunda caída es cuando hablamos de la emancipación, donde tenemos el Adán Kadmon, que era el primer hombre en cuerpo glorioso, y que al transgredir las leyes, él tuvo también que ser emancipado a la dimensión temporal, y es lo que se considera entonces la segunda caída, la caída de Adán. La soror Rita Aguilar dice, ¿en qué plano se alcanza la reintegración? ¿Y en qué plano se alcanza el estado Rosacruz? Sí, como dije anteriormente, el estado Rosacruz alcanza cuando logramos la reconciliación. La reconciliación, recuerden, como nos lo dice el subtítulo del tratado, es cuando nosotros retomamos o nos reconciliamos con nuestras propiedades, virtudes y poderes espirituales divinos que ya están dentro de nosotros, pero que no los estamos accesando. Esa es la reconciliación. Y es lo mismo que el estado Rosacruz. En cambio, y para los martinistas, hacemos esa reconciliación a nivel individual. Y una persona, después de muchas encarnaciones trabajando en esto, puede llegar al estado de la reconciliación, a este estado donde vuelve a tener sus propiedades, poderes y virtudes espirituales consigo, pero va a quedar en el borde de la inmensidad celeste. Llegamos hasta allí. Luego viene la reintegración. La reintegración, como lo dice, es una doctrina del final de los tiempos. Esto significa que no nos vamos a reintegrar uno por uno solo, nos vamos a reintegrar todos juntos, para que toda la creación, todo lo que ha sido creado, todo lo que ha sido emanado, vuelva a la unidad. Tenemos que ir todos juntos. No podemos ir unos primero y otros después. Son todos juntos. Y en este caso, incluyendo a todos los seres espirituales, incluyendo los prevaricados. Todos. Tenemos que regresar al estado de la reconciliación, y cuando todos estemos reconciliados, entonces todos juntos vamos a ir hacia la reintegración. Ok, el frater Abel dice, bueno, son dos preguntas. ¿Y cómo purificar el corazón para estar más cerca de Dios? ¿Y cómo llega a recibir el nombre del gran arquitecto del universo Dios? Bueno, frater, ¿no? Sí. La primera parte de su pregunta no la voy a contestar porque es algo muy personal. Eso es un trabajo que usted va a lograr, y como dijimos al inicio de la charla, filosofando. Esa es una pregunta muy buena, pero yo no se la puedo responder.
porque la respuesta la tiene usted mismo y la va a encontrar usted mismo. La segunda parte de la pregunta se me olvidó. Dice, ¿cómo llega a recibir el nombre del gran arquitecto del universo Dios? Sí. Bueno, el gran arquitecto del universo es Yeshua. Y Yeshua es el verbo. Yeshua es la acción de Dios. Y al él crear todo a través del verbo, a través de este verbo divino, el verbo se convierte en el gran arquitecto del universo. César Bustamante dice, Martínez de Pascual, y quedó pendiente de escribir otra parte del tratado sobre la reintegración de los seres. Eso no lo sé. La verdad, eso no lo sé si le quedó pendiente. Y bueno, hoy en el 2020 nos costaría un poco también preguntarle a Pascuali. Y de los estudios que yo he hecho con, por lo menos, el señor Robert Amado, que es un especialista en todo lo escrito por Pascuali, toda la vida y obra de ellos dos, de Pascuali y Samactán, no ha dicho nada sobre esto, pero siempre existe una posibilidad. Rafael Jaime Ramírez dice, ¿los mundos del tratado son los mismos planos de la Cábala? No exactamente. No exactamente. Son parecidos, pero fíjense que eso es lo primero que se nos llega a confundir, pero no lo es. Se puede relacionar, pero mire, explicarle ahorita mismo la diferencia y las relaciones que hay entre el árbol de la vida y el cuadro universal me tomaría mucho tiempo y necesitaría ambos diagramas, pero no es lo mismo. Ok, entonces voy a cerrar con esta última error de Martín Vázquez que dice, ¿quiere decir que la vía crística está en la religión hebrea, islámica, católica, cristiana y budista? Todas las religiones que reconocen a Jesús como el Mesías o como el profeta, son consideradas religiones cristianas. Sin embargo, hay otras religiones. Él me mencionó las de origen abrámico, la Islam, el judaísmo y no recuerdo cuál otra. Ellos reconocen a Jesús como un profeta, igualmente en el budismo, pero no como el Mesías. Entonces la vía crística es la vía a través de la cual nosotros vamos a conectarnos con Yeshua como el Cristo que nos va a ayudar a reparar y a llegar al estado de reconciliación y de reintegración. Ok, bueno, gran maestro, ¿me escuchas? Sí, perfectamente bien. Yesenia, excelente disertación, las preguntas y respuestas muy interesantes. Hiciste unas aclaraciones que son muy importantes. Cuando nosotros estamos trabajando con diferentes escuelas místicas, en el caso del martinismo o el rosacrucismo, es muy importante entender la terminología. Por eso ese famoso glosario que tú hablabas es de mucha importancia. Una de las cosas que siempre me dediqué en el ritual Rosacruz, a unos principios, era la palabra oscuridad contra la palabra tinieblas. Las tinieblas, sabemos, en el misticismo es la ausencia de luz, pero la oscuridad no. La oscuridad son diferentes niveles de percepción de la luz. En este caso hay expresiones como emanación y creación que son muy importantes. Igual que en el rosacrucismo, nosotros decimos que el alma universal, que es la que representa el árbol de la vida, es una emanación y no una creación. Y los rosacruces lo decimos porque se expresa en nuestros rituales que el ser nunca tuvo principio. Si no tuvo principio, no pudo haber sido creado, pero sí emanado. Entonces, siempre hay un punto de convergencia entre ambas escuelas filosóficas, en donde uno le va encontrando que realmente se está diciendo lo mismo, pero hay que tener bien claros los términos, porque al no tener claros los términos podemos confundirnos.
como lo que tú estás hablando, lo que es la conciencia crística, es muy importante que no estamos hablando de un personaje, sino estamos hablando de una energía. Y eso es, no todo el mundo lo ve desde ese punto de vista. O sea, yo lo que invito a los miembros Rosacruces que quieren ser martinistas o quieren acompañarnos en el sendero martinista es que tienen que tener mucho cuidado y estudiar mucho la terminología. El glosario es algo que es de mucha importancia para poder relacionar las diferentes escuelas filosóficas que estamos estudiando. Bueno, con esto vamos a Yesenia, concluir el día de hoy. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo que ha hecho. El aspecto técnico te salió bien después de sudar un poquito al principio, pero todo salió bien. Todo está muy bonito. La verdad que estamos muy contentos.